Mas si tú vas con él, podrás vencer el poder celestial que Dios te da. Es para orar, no esperes más. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el río de agua que corre, santificando tu vida, haciéndote nuevo. Él es el que te anima, Él es el precio de orilla, es el que lleva la iglesia, el mundo controlado. Todo no podrá, todo no podrá, que caerá. Así tú vas con él, podrás vencer el poder celestial que Dios te da. Es para orar, no esperes más. La última vez, hermano, todo no podrá, que caerá. Mas si tú vas con él, podrás vencer el poder celestial que Dios te da. Es para orar, no esperes más. Es para orar, no esperes más. Creo que dije no es para ahora y me equivoqué, ¿no? Dios nos ayude, Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 12, de Éxodo. Siendo que se conmemora Pascua hoy, ¿no? Vamos a ver lo que la Biblia nos habla de eso. Éxodo 12. Gracias, Señor. Verso 11 del capítulo 12 y verso 12. 11 y 12. Éxodo 12, capítulo 11 y 12 se han encontrado. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Números capítulo 9. Números 9. Del verso 1 al 5. Dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo:
Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua, verso 5, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia en esta mañana de Pascua, Señor, en esta mañana de resurrección, Señor, en esta mañana, Padre, de nueva vida para tus hijos, Señor, una conmemoración, Señor, de tu resurrección, Señor, de tu muerte, Señor, de los resultados de tu resurrección, Señor. Nosotros te agradecemos por tu gran misericordia, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, dada en este tiempo, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, que tú puedas tomar cada palabra, Señor, y tú puedas darnos, Señor, el alimento espiritual a cada uno de nosotros, Señor. Hemos venido aquí delante de ti para que tú nos hables, Señor, y eso es lo que decíamos, y estamos expectantes, Señor, a ello. Señor, te pedimos tu misericordia y que tu palabra pueda ser certera en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar conforme a tu misericordia sobre nosotros y darnos ese alimento, Señor, que necesita nuestra alma, Señor, que necesita nuestro ser, que necesita, Señor, este hombre interior, Padre. Amén. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Señor, bendice cada corazón, cada vida aquí presente, Señor. Señor, te agradecemos por los que han podido llegar. Te pedimos por los que no han podido, Señor. Aquellos, Señor, que están ausentes o quizás estén en camino, Señor, que el Espíritu Santo le ministre en sus corazones, Señor. Tú puedas tratar con ellos, Señor, directamente en sus corazones, Señor, y tú puedas hablarles también, Señor. En esta hora te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y si alguno ha venido enfermo, si alguno ha venido necesitado, Señor, que tu palabra pueda tener ese efecto de beneficio para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Te pedimos tu bendición sobre tu palabra, lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Bueno, ayer tocamos un tema especial también, ¿verdad? Y uno puede ver, ¿no? Hoy, día de Pascua, día de comercio, ¿no? Donde, ¿qué tendrá que ver un huevo de Pascua con la Pascua? ¿No? ¿Qué tendrá que ver una rosca de Pascua con la Pascua? No, verdaderamente la Pascua es otra cosa, ¿no? No hay conejitos, no hay huevitos, no hay rosca. La Pascua significa otra cosa, ¿no? Sabemos, ¿no? No solamente, ¿no? Por nuestro hermano Ángel ha pasado por aquí, ha estado con nosotros, y los que hemos estado bajo el ministerio del hermano Ángel, sabemos, ¿no? El don que tiene el hermano, ¿no? La gracia que tiene para poder ministrar y enseñar la palabra de Dios. Y sabemos, ¿no? A través, ¿no? de nuestro hermano dado por el Espíritu Santo, ¿no? Y a través de uno tiene que investigar también, ¿no? Personalmente, y sabemos de que Pascua, Pesach, o Pesach, ¿no? En hebreo, que quiere decir el paso, o pasar por alto, ¿no? El paso de la muerte hacia la vida, pasar por alto nuestras transgresiones, ¿no? Y no ser condenado. Por eso, cuando leímos Éxodo, habla sobre la muerte, ¿no? No tanto la muerte de los primogénitos, sino de la muerte del Cordero Pascual. Pero en realidad es el Cordero Pascual. No hay conejo pascual, es el Cordero Pascual, ¿verdad? No es el pescado de Pascua, no, es el Cordero de Pascua, ¿no?
Y sabemos que solamente hay un solo Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y Pablo nos habla en 1 Corintios que Cristo, o sea, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, ¿no? Y podemos celebrar nosotros hoy, en este domingo de resurrección, ¿no? Que ese Cordero, ¿no? Pascual ha resucitado por nosotros, ¿no? Ha resucitado para darnos vida, ¿no? Para darnos salud, para darnos bienestar, ¿no? Y sabemos, ¿no? De que todas las costumbres de la gente van en contra de lo que Dios habla en su palabra. Ellos van tras sus imaginaciones, van tras sus costumbres, van tras sus propios inventos, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que significa el Cordero Pascual. Y como hablamos con el hermano Juan ayer en el compañerismo, ¿no? Uno se centra en la palabra de Dios y se abre como un abanico, ¿no? Y se abre la palabra de Dios y uno puede tomar de aquí, puede ir hacia al otro lado, puede ir hacia el otro, y ver cómo la palabra de Dios es tan perfecta, ¿verdad? Y que nuestro punto siempre será Cristo y este crucificado, ¿verdad? ¿Por qué no venimos nosotros aquí a agradarnos con nosotros mismos? Porque si no sería un club social, ¿verdad? No venimos a contarnos nuestros problemas, venimos con necesidades, pero a contarle al Señor de señores nuestra situación, ¿verdad? Porque Él es el Cordero Pascual, Él es el único que puede hacer algo por nosotros hoy, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada por usted. El único que puede hacer algo es nuestro Señor. Y entonces nosotros vemos las Escrituras, ¿no? De cómo la Pascua fue constituida. La Pascua fue constituida bajo muerte, bajo derramamiento de sangre, ¿verdad? Bajo muerte, bajo penalidad de muerte, bajo penalidad de derramamiento de sangre. Tuvo que haber sangre. Se tuvo que derramar sangre para que haya un paso por alto, para que haya un paso de muerte a vida. Y eso fue cuando Israel iba a salir de Egipto. Hubo un derramamiento, hubo una paz. ¿Dónde? Israel necesitaba salir de esa esclavitud. Y donde Dios lo guiaba a salir de esa esclavitud, y donde Dios puso ordenanza diciendo, no, así haréis, y así la celebraréis. Con el hueso bordón de vuestra mano, vuestros vuestros pies, y apresuradamente lo comeréis. ¿Por qué? Porque es un tipo, son figuras de la salida. Hablando de un rato, hablando de una salida. Hablando de un escape, hablando de una ida hacia, desde y hacia una tierra prometida. Una tierra en la cual Dios nos lleva, porque Él es el que dirige todas las cosas. Entonces nosotros vemos a través de las Escrituras cómo la palabra de Dios es perfecta. Entonces vemos de qué se la celebraron antes de salir, hablando de la salida. Y eso cuando leemos Números, en el segundo año, estando ellos en el desierto, volvieron a celebrar la Pascua. En el mes primero. El mes primero es el mes de Nisan. Es el mes de la primavera. Es el comienzo del trabajo de la agricultura en Israel. No solamente significa la huida, sino que también habla sobre el trabajo y fruto. Cuando nosotros vemos las ordenanzas de las fiestas, y la fiesta, la trompeta, y comienza y los 70 días, y las 7 semanas, y cuando llegan los 49 días, empieza Pentecostés. Pentecostés, la fiesta de los frutos.
aún en el mes de Abib, de Nisan, o Abib en arameo, Nisan es el hebreo. O sea, no solamente habla de una salida, sino que también habla de una llegada a una primavera. Y la primavera es cuando empieza a resurgir la vida. La semilla cae, muere, pero tiene que morir para venir a vida. O sea que habla de muerte, sepultura, resurrección, fruto. Y es tan tremendo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no deja sin escapatoria, no deja lejos de nuestros propios pensamientos de la cosa de lo que debería ser, sino que nosotros nos centramos en la palabra y vemos de que como la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay cosas que a veces a nosotros se nos pasan. Jueces capítulo 5, Josué, perdón. Josué capítulo 5, verso 5. Del verso 5 al verso 12, de Josué capítulo 5, 5 al 12. Dice así: pues todos los del pueblo, o sea, todos los que habían salido, ¿no? Todos los que habían salido, los guerreros de Israel habían muerto, aquellos que no obedecieron la palabra, por cual no entraron a la tierra prometida. Dice así: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, José los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. O sea, aquí de este lado hablaba de una salida, la Pascua, ¿verdad? Luego, en la jornada en el desierto, hablaban de la salida, pero ya había pasado. Y de una llegada a la cual no había sucedido. Y cuando cruzaron el Jordán, y cuando llegaron a la tierra, celebraron la Pascua. En la nueva tierra. Y cuando celebraron la Pascua, el maná cesó. El maná cesó. Porque empezaron a comer del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra, los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Ya no estoy dependiendo de que a ver si llega una inspiración, a ver si tengo una cita de decir, esto es maná escondido. No, ahora yo tengo que participar de los frutos del Espíritu.
partícipe de esta tierra prometida. ¿Por qué? Porque los que habían dudado de la palabra, aquellos que no habían creído que podían tomar lo que Dios estaba con ellos. Y solamente hubieron dos que dijeron, los comeremos como pan, porque el Señor lo dijo. Y porque no creyeron la palabra, Dios los confinó a 40 años caminando en el desierto. Porque ellos tuvieron días, desde que salieron hasta llegar acá de Jordania, tuvieron días nada más. Unos días. Pero porque no creyeron, ¿quién? Los hijos de Dios no creyeron a Dios. Otra vez volvemos al punto de ayer. Una iglesia vieja, incrédula y estéril. Pero Dios no nos abandona. Creyente testarudo, incrédulo, pero Dios todavía no nos abandona. Dios los confinó a 40 años caminando en el desierto, donde miren lo que es ellos siendo incrédulos porque no creyeron. Pero sus cansados no se gastó. Sus ropas no se envejecieron. Y encima leemos las escrituras y dice, y murmuraban contra Moisés y contra Jehová, y bueno, ¿por qué? Porque no tenían agua, que nos trajiste aquí para que moramos de sed, y Dios les daba agua. Y murmuraban, ¿no? Nos trajiste aquí para comer este pan tan invierno, queremos carne, y bueno, y Dios les hacía llover. Codornices, que comían carne. Pero cuando murieron a esa naturaleza de murmuración, a esa naturaleza de incredulidad, pudieron cruzar el Jordán. Y cuando cruzaron el Jordán, pudieron celebrar, porque en el segundo año de que habían salido de Egipto, ellos celebraron la Pascua y luego nunca más celebraron. Y era una ordenanza de que cada año, a los 14 días del mes primero, ellos deberían celebrar, pero no lo celebraron más. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, eran murmuradores. Entonces leemos la escritura y la escritura nos dice, y no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No, pero a mí me están obligando a congregarme, eso lo usan como un látigo. ¿Por qué eso? Eso es lo que hablan. Y ni se congregan. Cuando la escritura nos habla de no estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las aguas. Pero siempre uno tiene un razonamiento para dar en contra de la palabra de Dios. Y no pueden congregarse, ¿por qué? Porque no le gusta la cara del hermano fulano de tal. ¿Y por qué no? Porque va el hermano fulano de tal. Y no, porque a veces va el hermano fulano de tal o la hermana mexicana. Siempre mirando lo externo, siempre mirando la humanidad, siempre mirando la miseria. Ahora, si usted me mira a mí, mire hermano, se va a entristecer mucho porque encontrará muchas miserias en mí. Pero yo sé que cuando Dios me mira, Él ve la sangre. ¿Entiende? Él ve la sangre, no me ve, ve la sangre derramada del Cordero Pascual. Pero ¿cómo es el Hijo de Dios, no? Dios con ellos. No, pero yo veo la columna. Bueno, Israel también estaba con la columna ahí y murmuraban. Dios estaba ahí con ellos y no creían lo que Dios decía a través del profeta. Un pueblo incrédulo. Pero era el pueblo de Dios al fin.
Pero Dios los amó y no los abandonó. Y vemos de que este es un tipo de muerte de aún de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando esa naturaleza muera, podremos cruzar el Jordán. Cuando esta naturaleza pueda morir, vamos a poder cruzar el Jordán y ser partícipes de los frutos del Espíritu en la tierra prometida. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Siendo constituido la Pascua, Jesús también tuvo que aferrarse a la palabra de Dios y celebrar la Pascua. Cuando él era el pueblo. Pero estaban hablando del tipo sobre figura, de lo que él representaba. Entonces dice así, en el capítulo 22, versos 7 y 8 solamente, dice: y llegó el día de los panes sin levadura, del cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ahora, ¿y cómo la comerían? Apresuradamente, ¿no? Hierbas amargas, panes sin levadura, ¿no? Con el bordón en sus manos, listos para salir, un tipo, sombra y figura del rapto de la iglesia, a través del Cordero Pascual. Entonces, las Escrituras nos hablan esto, ¿no? De que cómo Dios nos habla hacia atrás. Dios nos habla en medio de su palabra, y Dios nos habla en los evangelios, y Dios nos habla en los testamentos que los apóstoles dejaron. Y Dios nos habla hoy. Y Dios nos sigue hablando hoy. Y a pesar de que nosotros somos testarudos, somos rebeldes, Dios de todas formas no nos abandona. Porque está esperando de que esa vieja naturaleza pueda morir para que podamos tomar posición de lo que Él ha prometido. ¿Y Dios qué prometió? Su Espíritu Santo. Él no dijo que no vamos a pasar hambre, no, Él prometió su Espíritu Santo. Él no dijo de que no vamos a sufrir, no, Él nos prometió su Espíritu Santo. Y vemos, ¿no?, que a través del mensaje de que Dios nos ha dado, a través de un profeta para este tiempo, este profeta predicó: ¿qué haremos con este Jesús llamado Cristo? Luego predicó: ¿qué haré con este Jesús llamado Cristo? Y luego predicó acusación, hablando de Pascua y de resurrección y de muerte. De que cuando la iglesia en el tiempo de Jesús no pudo reconocer a Dios hecho carne, no pudo reconocer el ministerio de Dios. Mire, una dama de mala fama, cuando se encontró con Jesús y Jesús empezó a hablar y a discernir, dijo: cuando venga el Mesías hará estas cosas. Y él le dijo: yo soy el que habla contigo. Y le creyó. Pero cuando él fue al templo y dijo: esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos, agarraron piedra para apedrearlo a Jesús. Lo que tenía en la Biblia, lo que tenía en el mensaje de Moisés. Mire, se lo podemos decir así: lo que tenía en el mensaje de Malaquías 4. No pueden aceptar la palabra tal como es, porque están llenos de costumbres, de dogmas, de credos.
pentecostal, pero ¿qué de nosotros? Cuando esa palabra es para nosotros también. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Pilato le dijo, siempre de costumbre soltarle un preso en la fiesta. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ese pueblo, esos creyentes de la iglesia de Jesús en los días de Jesús, ellos dijeron, queremos a Barrabás. Un homicida. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Pero, pero nosotros tenemos maná del cielo, hermano. Es tiempo de fruto. Es tiempo de participar de los frutos que Dios nos ha prometido en la tierra, prometida del Padre, es el Espíritu Santo. Podemos hablar muy lindo y aún podemos hablar como un ángel de luz, pero como un ángel, pero no, eso no quiere decir que sea un ángel de luz. Y aún la Biblia me dice que yo podría entender todos los misterios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora Dios tenga misericordia de nosotros. Dios puede ayudarnos a nosotros en esta hora a poder tomar esta palabra, este mensaje y poder recapacitar de que esta palabra, este mensaje habla de nosotros. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué va a hacer usted con esta palabra dada en este tiempo del fin? Para una novia del tiempo del fin. ¿Tomará la palabra? ¿Creerá la palabra? ¿O querrá un Barrabás? Entonces uno medita en estas cosas y uno dice, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Señor, ayúdame, yo no quiero esto. No quiero ser yo quiero ser como esa damita. ¿Por qué? Porque estaban, digo damita, porque el profeta dice, ella era virgen en su mente. No tenía ideas teológicas. Pero aquellos que tenían la palabra estaban llenos de ideas teológicas que no pudieron ver a Jesús, que Él era el Mesías en la tierra. Pero una damita de mala fama, que había tenido 5 maridos. No, pero no era adúltera. Un hermano mensaje, no, adúltera, juicio. Pero Jesús se le acercó a esa dama que había tenido 5 maridos y con el que estaba aún no era su marido. Y ella dijo, cuando venga el Mesías hará estas cosas. Y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero aquellos que tenían el mensaje de Moisés agarraban piedras para apedrearlo. Aquellos que tenían el mensaje de Moisés decían, crucifíquenle. Suéltanos a Barrabás. A ese odiador, a ese asesino de creyentes. A ese mutilador de la palabra. Entonces vemos lo que representa Pascua. Paso por alto. Dios pasando por alto. Nuestras rebeliones. Nuestras rebeldías. Nuestra deslealtad hacia la palabra. Pero no nos abandonó. Dios no lo abandonó a usted, hermano. Dios no me abandonó a mí todavía. Aunque uno por allá tire misiles, ¿verdad?
tire misiles y diga, oh, ya vamos a ver Monte de Sion cerrado porque está Juan, está Javier, está... Porque es la verdad. ¿Qué vamos a mentir? ¿Verdad? Porque Juan es aquello, Javier es el otro. Pero cuando Él me mira a mí, ve la sangre. Cuando Dios lo mira a usted, ve la sangre derramada. Porque si no fuese así, estaríamos todos tendidos, en un tendal, hermano. No tendríamos esperanza de nada. Pero Él murió por mí. Amén. Gracias, Señor. Ese cordero que fue sacrificado allá en Egipto. Hablaba de mi Señor. Así es. ¿Entiende? Hablaba de que iba a venir uno. Y no solamente hablaba de que iba a venir uno, sino de que hablaba de que yo me debía comer a este cordero. Y me debía comer todo el cordero, toda la palabra. No parte y la que me conviene, y la que no me conviene la dejo pasar. La que no me conviene es para otro. No, es así. Es para mí, toda para mí. Porque la palabra es para el creyente, no es para el incrédulo. Amén. Gracias. Sí, Señor. Entonces nos encontramos nosotros, muchas veces, como este Israel, ¿verdad? En lo natural, somos el Israel espiritual. Nos encontramos, ¿no? Luchando con nosotros mismos, peleando y tratando de hacer morir esta vieja naturaleza. Para poder celebrar, ¿no? Frente de Jericó, cuando crucé el Jordán. ¿No? Y si seguimos las escrituras luego de todo esto, ¿qué viene? Caen los muros de Jericó. ¿Verdad? Y si seguimos una de las escrituras, ¿qué encontramos? Ya no hay una columna de fuego, no está la columna. Está ese gran guerrero, se encuentra con Josué y le dice, dime, ¿de quién eres? De nuestros enemigos. Pero dijo, como capitán de los ejércitos, Jehová del rey y de los cielos, me he venido. Cambió de forma Dios. Y el profeta nos habla, Dios en morfe, Dios cambiando de forma, Dios mutando. Y Dios cambia de forma también en este tiempo. Gloria a Dios. Cambia de forma Dios. Gloria a Dios. Y se viste de pieles humanas. Pero ¿quién quiere creerle a Juan? No, pero no es Juan. Es Dios en Juan, ¿eh? Pero no le creen a la hermanita fulana de tal, pero no es la hermanita fulana, es Dios en la hermana. Porque también está este concepto, hermano, ¿eh? Que Dios solamente puede usar al hombre. Dios usa a su pueblo. Mire qué tremendo que fue cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando María saludó, Juan el Bautista, que estaba siendo gestado todavía en el vientre de su madre, saltó de alegría. ¿Cómo habla, no? Dos mujeres encontradas. Dos mujeres estando. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros, no seamos esa mujer estéril como hablamos ayer. Pero aún siendo una mujer estéril, Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo de Dios no hay estéril. Porque en el pueblo de Dios jamás hubo estériles. Aún esa iglesia vieja, seca e incrédula,
pudo dar a luz. Aunque ella se adelantó. Se adelantó en lo carnal, en lo natural. Y le dio a su señor, a su criada, ¿no? A Agar. A su sirviente. Y ella dijo, tendré, y ella parirá sobre mis piernas y seré como que si yo. No, esa fue teología. Eso fue teología. Queriendo acomodar la palabra de Dios, pero no, la palabra de Dios tuvo que venir como promesa a Abraham y cumplirse hace tiempo. Y hace tiempo ella pudo dar a luz. Y cuando vemos las enseñanzas, las escrituras de la Pascua, y celebrarán a su tiempo la Pascua de Jehová. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Pero nosotros nos apresuramos. Queremos ser más buenos que Dios, más justos que Dios, querer llegar antes que Dios. No se cumplió y bueno, vamos a hacerlo. No, pero tampoco. Dios es un Dios soberano. Y Dios rige los tiempos. Y Dios cumple los tiempos. Es tremendo esto. Porque cuando Israel entró a Canaán, el maná cesó. El maná cesó. Y ellos comieron. La Biblia dice, ese año, de los frutos, que esa tierra prometida les daba. Y es más, si vamos a la escritura nos habla de que hay ordenanzas, ¿no? De tiempos y hay un año sabático. Hay un año sabático para el pueblo de Israel que ya no tendría, ese año no se trabaja. Ese año no se cultiva, ese año solamente de lo que nace de por sí solo de tierra se debe vivir. ¿Por qué? Porque demuestra que no es nuestro trabajo, es la misericordia de Dios que nos da el alimento. Entonces podríamos trabajar día y noche y no nos alcanza la moneda. Y hay otro que con poca moneda ven como la mano de Dios se mueve. Porque Dios trae de donde no hay. Es más, si vamos a las escrituras, Elías huyendo, ¿no? de Jezabel, Dios le mandaba carne a través de un pan. Le mandaba alimento a través de un pan. Dios se alimentaba a su siervo. Y cuando ya él estaba ahí sobre el arroyo, sobre la ribera, bebía agua del río. Dios le mandaba carne. Y cuando se secó el río, y cuando ya el cuervo no vino, Dios mandó a su ángel. Cuando ya debilitado, dormido, ¿no? Le dijo, Elías, levanta, come y ve. Dios lo alimentó. Y el profeta dice, yo quisiera ese alimento. Que lo hizo caminar 40 días y 40 noches a su siervo. Yo quiero de ese alimento. Pero no es intelectualidad. Tiene que ser Dios obrando. Tenemos que dejar que Dios sobre. Y debemos creer cada palabra y cada movimiento de Dios. Porque si usted no lo ve a Dios actuar, usted no recibirá nada. Y siempre es Dios. No es la iglesia, no son los ministerios. No es el compañerismo. Es Dios. Es la iglesia. Es Dios. Es los ministerios. Es Dios en el compañerismo.
No ponga al otro primero, póngalo a Dios primero. Porque Dios es en todas las cosas. Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros a poder ver cómo se encuadra la cosa, ¿no? Cómo se encuadra todo y Dios nos habla, ¿no? Nos habla. ¿Y qué nos dice Dios? Que somos incrédulos. Entonces vemos las escrituras de hombre de poca fe, le dice Jesús. Hombre de poca fe. Los reprendía el Señor. Hombre de poca fe. Pero en Hebreos, con esto terminamos. En Hebreos 11. En Hebreos 11. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. En el Hebreos 11, verso 24 al verso 28. Dice así. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase, para que la muerte no los tocase. Y Pablo, cuando él pudo recibir esta bendición espiritual, él dijo, ¿dónde está vos muerte, Padre? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque él había recibido el Cordero Pascual, ¿verdad? Él mismo declara, yo como un abortivo, dijo. El menor de los apóstoles, aquellos eran mayores porque habían estado con Jesús, pero él no. Él no caminó con Jesús como los demás. Él no recibió las enseñanzas de Jesús como los demás. Pero si vamos a comparar, aunque Pablo quiere decir pequeño, fue el mayor entre todos. ¿Por qué? Porque ya saliendo de la edad judía, Pedro fue el último mensajero de la edad judía. Y Pablo se levanta como mensajero a la edad gentil, al pueblo gentil. Ahora se sale del esquema hebraico. Un mensajero que está fuera ya, aunque entiende todas las cosas porque era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Y aventajaba mucho en lo que él creía. Es más de la tribu de Benjamín, pero no había estado con Jesús en la carne. Pero Jesús era apareció. Pero Jesús venía y le hablaba. No, cuando estaba en la barca que él estaba siendo llevado a Roma, no, y la tempestad, y él agarró y dijo, no temas, le dijo a toda la tripulación, no temas, porque el ángel del Señor se me presentó y dijo que ninguno va a padecer. Va a haber pérdida de materiales, pero ninguno va a morir. Estaba preso. Él y Silas, ¿no? Y empezaron a alabar a Dios. En medio de la tribulación empezaron a alabar a Dios.
En medio de la condenación, de estando en prisión, siendo condenado, estando en prisión, encerrado, empezaron a alabar a Dios. Gloria a Dios. Y la cárcel tembló, y las puertas se abrieron. Gloria a Dios. Amén. Y los que no los tenían presos cayeron a la tierra. Y el centurión se iba a matar porque era responsable de todo eso. O sea, el pueblo dijo, no te hagas daño. Estamos todos aquí. ¿Por qué? Porque todos pudieron haber salido. Pero la presencia de Dios que ellos habían causado a través de esos cánticos en medio de la tribulación, hicieron a todos estar ahí, jalando de las bendiciones espirituales. Y entonces, ¿qué hizo el centurión? Se arrodilló y dijo, ¿qué haré para ser salvo? Porque era algo sobrenatural. Entonces, ¿dónde está Dios? Hay algo sobrenatural aconteciendo. Y si Dios está aquí, tiene que haber cosas sobrenaturales que puedan acontecer. Si vino enfermo, se tiene que ir sano en esta hora. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque creemos en el Cordero Pascual que ha muerto por nosotros. Y no solamente por salvación, sino por sanidad. Cuando Dios le pide el sacrificio a Abraham y le pide las tórtolas, y Dios le dice que tiene que abrir al medio el sacrificio de los animales, pero a las tórtolas no, a las palomas no, porque hablan de ese. Esto era sacrificio por el pecado y esto era por sanidad. Entonces salvación y sanidad vienen de la mano. Usted es salvo, tiene que ser sano también. Porque Dios no miente. Porque la palabra de Dios no es mentira, es la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, cómela, porque acontecerá. ¿Entiende? El centurión dijo, ¿qué haré para ser salvo? Si es salvo tú, y si es salvo tú, toda tu casa. Dios le dio la palabra a través del mensajero, porque Pablo fue un mensajero, fue el primer mensajero. Entonces Dios a través del mensajero le dio la palabra y la promesa detrás de la palabra. Sé salvo tú. Y seas salvo tú, toda tu casa. Ahora no dice no vas a sufrir. No dice no vas a sufrir. Porque la Escritura nos habla de que nosotros debemos pasar por muchas tribulaciones para llegar al reino. ¿No? Y Pablo le dice a Timoteo, padece penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y todo aquel que quiera vivir una vida limpia padecerá persecución. ¿Verdad? Entonces no es que usted viene y los problemas desaparecen, no, los problemas se agrandan. Pero mucho más grande es Dios. Mucho más poderoso es Dios que Satanás. Y podremos cantar, y llegó Jesús, y huyó el enemigo. Llegó Jesús, y huyó el enemigo. Llegó Jesús. El llanto en Judá. Si a Jesús decide aceptar, no me acuerdo de la letra, cosas que cantamos o que hemos dejado de cantar. Y cosas tan simples. Pero si tomáramos conciencia de lo que se habla, de lo que cantamos, porque venimos a rendir culto a un Dios todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. ¿Hay alguna cosa para Dios que Él no pueda hacer?
¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible porque Él es todopoderoso. Porque es un ser infinito, nosotros somos finitos. ¿No? ¿Qué vamos a decir? Vamos a construir más grande el tabernáculo, la casa de Dios. Pero Dios dijo, el cielo es mi trono, la tierra. ¿Dónde está pues la casa que vosotros me edificaréis? O sea, siempre nuestros intelectos, nuestra forma de pensar nos desvían a nosotros de la palabra y de la voluntad. Entonces Dios es su propio intérprete. No, usted, yo, ni usted, ni yo ni usted necesita que venga alguien a interpretarnos la palabra. Porque Dios es su propio intérprete. ¿Verdad? Porque si la palabra de Dios dice de que Él es la cabeza de la iglesia, yo no puedo decir que el pastor es la cabeza de la iglesia. No, pero acá hay una cita. Está bien la cita. ¿Pero qué va a querer? ¿Una cita o todo el mensaje? Porque cuando usted toma todo el mensaje es escritural. Pero cuando usted toma una cita, esa cita deja de ser escritural cuando ya usted no puede comprobarlo a través de las escrituras. Entonces Pablo dijo, si a nosotros un ángel de siglos predicaron un evangelio diferente, sean aquel. Un evangelio diferente. Algo que no está en las escrituras. ¿Verdad? Porque Dios nos ha revelado su palabra a través de las escrituras. Entonces no podemos nosotros tomar mujeres predicadoras porque la palabra es que no hay mujeres predicadoras. Entonces nosotros no podemos tomar al pastor como cabeza de la iglesia cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos tomar al pastor como diciendo que es el esposo de la iglesia cuando la Biblia dice que Cristo es el esposo. Y los ministerios son los amigos del esposo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo, yo, el amigo del esposo, me gozo. Entonces vemos de que como el Israel moderno se debía a la palabra de Dios, no creyendo la palabra que Dios ha declarado para este tiempo. Mire, hay muchas cosas, ¿no? Aún el hermano Ángel de aquí dijo seguramente si dijéramos de que las mujeres que se pudieran teñir, pintar el cabello, seguro que más de una iría corriendo y se teñiría el pelo. ¿Por qué? Porque el profeta dice, no tenemos escritura. Cuando le hacen la pregunta, él, conducta y doctrina, cuando le hacen la pregunta sobre la textura del cabello, él dijo, no tengo escritura para eso. Pero el profeta sigue hablando, pero ellos se quedan ahí. Hay muchos que se quedan ahí, cuando no hay escritura para eso. Entonces si se tiñe no hace mal. Espere. El profeta dice, una mujer que tiene mucho de lo artificial por fuera, tiene mucho de lo artificial por adentro. Y luego habla de Jezabel, ¿verdad? Se pintaba la cara. Bueno, ella no se tenía el pelo, pero se ponía pelucas de diferentes colores. Y habló de Jezabel. Dijo, no tengo escritura para eso, pero hablo de Jezabel. Cuando el profeta habla de Jezabel, o sea, empezamos a meternos en lo que el profeta habla de Jezabel, dice, la Jezabel es moderna, carne para perro. ¿Por qué? Porque en lo natural ya mismo nos damos cuenta, ¿no? Yo podría tener a mi compañera de que está llena de canas, ¿no? De repente viene con el pelo de flúor. Ah, no, pero eso estaría mal, se tiene que teñir de su propio color. Teñido.
sea de un color o del otro. Es un color falso. ¿Verdad? ¿Y por qué se tiñe? Cuando la Biblia nos habla a nosotros de que las canas representan honor y sabiduría. ¿Por qué? Porque empieza a tener canas. ¿Por qué? Porque es una persona que ya tiene una edad avanzada sobre la tierra y usted le puede hacer una pregunta y le puede contestar que tiene una historia detrás. Y pudiera aconsejar. Es más, el Señor, cuando Ezequiel ve al Señor en el trono, él ve a un anciano de días. ¿Qué es un anciano? Una persona canosa. Y cuando el profeta toma todos estos tipos, estas sombras, estas figuras y empieza a hablar de Inglaterra, como los jueces se ponían una peluca. Tenían pelo negro y ellos se ponían una peluca blanca. Los jueces. Para poder juzgar. ¿Por qué? Porque representaba sabiduría. ¿Y por qué las hermanas se quieren tapar la sabiduría que Dios le ha dado? Representa eso. Entonces vemos que una hermana que se empieza a tener el pelo no tiene tanto de sabiduría, sino un espíritu errado. Pero no hay escritura. Pero vemos lo que el profeta nos habla. Entonces el profeta dice así. No es solamente lo que le estoy diciendo, traten de captar lo que le estoy tratando de decir. O sea, que en el mensaje hay un mensaje entre líneas. Capten lo que le estoy tratando de decir. Y entonces vemos de que es por revelación. Moisés por fe, por revelación, celebró la paz. Moisés por fe, por revelación, fue el Mar Rojo. Y así por fe, y por revelación, y por revelación, y por revelación. Ahora, cuando no es revelado, se va a teñir. Pero cuando ya sea revelado, se quitará el teñido. Ahora, yo no sé si alguien se tiñe a ustedes. Perdónenme de conocer por qué estoy tocando esto, pero si alguien se tiñe a ustedes, mire lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué toco esto? Porque hay tabernáculo de que hay hermanas ya avanzadas de edad y están todas teñidas. ¿Por qué? Porque solamente se dice de que el profeta dijo que no tiene escritura. Pero mire lo que el profeta dice. Una persona que tiene mucho de artificial por fuera, porque tiene mucho de artificial por adentro. Y si tenemos mucho de artificial por adentro, ¿verdad? ¿Cómo podremos llegar a la tierra prometida? ¿Entienden? No, pero son las caras. Bueno, es lo que Dios ha designado. Es el ciclo de la vida. Eso habla de que usted ya tiene edad avanzada. Y si usted tiene también edad avanzada en los caminos de Dios, observe lo natural, tipifica. Si lo natural se tiñe en lo espiritual también, está queriendo cubrir algo. Dios tenga misericordia. Dios nos ayude a todos. Dios nos guíe, porque la palabra es la palabra. Ahora, ¿creemos o no creemos? ¿Entienden? Porque también hay hermanos. Hay hermanos que participan de Santa Cena. Que esto y aquello, y andan con pantaloncitos cortos, hermano. ¿Entienden? Cuando el profeta dice que eso es un espíritu afeminado en el hombre. Pero lo que pasa es que la corriente de este mundo es tan fuerte que las hermanas se tiñen.
poquito, porque se pintan. Y los hombres usan pantaloncitos cortos. Porque es la verdad. ¿Creemos o no creemos? Yo creo que está hablando alguien, es una inspiración, solamente estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque los creyentes no toman todavía. Y cuando empezamos a tomar toda la palabra, ¿entiende cómo uno de las pentecostales decía, no, pero no voy a hacer esto porque se me levanta el diablo en mi casa? ¡Claro! Lógico que Satanás se va a levantar porque no es beneficioso para Satanás de que ustedes separen la palabra. Dios nos ayuda, ¿verdad? Y Dios nos guía. Porque capaz que usted no se tiene, pero quizás tiene otra cosa. Capaz que el hermano no usa pantaloncitos cortos, pero quizás tenga otras cosas. Dios nos ayude. Porque esta gente que entró a Jericó, primero tuvo que morir el pueblo. Tuvo que venir una generación nueva para tomar posesión. Entonces yo debo morir a mi naturaleza. Y el nuevo hombre tiene que dominar, no el viejo hombre, no el viejo yo, sino ese ser redimido que está dispuesto a tomar la palabra. Dios nos ayuda. Hasta aquí quiero compartir. Primero vamos a leer lo que el profeta dice. El mensaje de la restauración del árbol novia, párrafo 111, el profeta dice así. Ahora es el tiempo de la Pascua. Y hoy es tiempo de Pascua. Ahora es el tiempo de la Pascua. Oh, a mí me gusta la Pascua. Sí, Señor. Pero la Pascua de hoy tiene demasiado de conejitos y patos, y pollitos rosados, y sombreros bonitos, y vestidos nuevos. Y eso no es la Pascua. La Pascua es la resurrección, la restauración. Restituyendo nuevamente. Es el tiempo de Dios para restaurar. Mire usted por la tierra, Dios está restaurando. ¿Restaurando qué? La naturaleza, correcto. Él está restaurando las flores. Él está restaurando las hojas. Está restaurando los frutos del campo. ¿Qué es? Dios está restaurando. Esa es la Pascua, significa traer de nuevo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de primavera. Dios empieza a restaurar. Lo que estaba muerto empieza a tener vida. ¿Ves? Amén. Gracias. En el mes de Nisan, en el mes de primavera, cuando la vida empieza a surgir, porque Dios empieza a restaurar. Dios empieza a dar vida. Al que estaba muerto empieza a darle vida. Al que estaba seco empieza a darle vida. A la hoja seca, el compañerismo empieza a darle vida. Dios restaurando, restituyendo. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia, ¿no? Qué grande es la palabra de Dios. Es el mes de Nisan. El primer mes del calendario hebreo. Porque ellos reflejan su calendario del tiempo que ellos salieron de Egipto. Y el tiempo que ellos salieron de Egipto fue el mes de Abril, en arameo. Y para ellos fue Nisan. ¿No? Y desde ahí fue el primer mes para ellos. Y a los 14 días de ese mes celebraron la Pascua. ¿No? Y así sucesivamente. Y aún los judíos celebran la Pascua. Y aún nosotros aquí, como una nación católica, pero paganos al fin, se celebra la Pascua. Pero hay mucho de conejito, como dice el profeta, mucho de conejito, ¿no? Que no tienen nada que ver. Pero nuestra Pascua, el cual fue Cristo, ya fue crucificado.
para darnos vida a nosotros. Pero ellos no lo saben. Pero ustedes sí lo saben. Amén. ¿No? Y hay un dicho que dice, el que lo sabe es como el que no ve. Pero ustedes sí lo saben. Entonces usted sí lo ve el asunto. Y si vemos el asunto, no podemos rechazarlo. Amén. Porque es la palabra. Y la palabra es la que te da vida. La palabra y el espíritu, ¿no? La palabra y el espíritu, porque sabemos que la letra mata. Pero el espíritu es el que da vida, es el que vivifica, ¿no? Entonces, Dios puede ayudarnos a entrar en la primavera de Dios, ¿no? Esa primavera donde brota la vida, donde empieza a resurgir la vida, donde lo que estaba muerto empieza a vivir, ¿no? ¿Verdad? Y quizás la situación de cada uno de nosotros sea diferente una del otro, pero yo necesito de esa vida. Usted también seguramente necesita de esa vida, ¿no? Como individuos, como seres que estuvieron muertos, ¿verdad? Y fueron rescatados de la muerte. Y Israel fue rescatado de la muerte. Eso habló de Pascua. Pero cuando ellos cruzaron el Jordán, también hablaron de la nueva vida, ¿no? Luego de la trayectoria, de la jornada, y luego de nuestra jornada aquí, ¿no? De nuestro peregrinar, entramos a una tierra nueva, ¿verdad? Si nos vamos de aquí, si yo me voy de aquí, yo entro en una tierra nueva, que ya no es natural, es espiritual. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo no pueden morir. El Hijo de Dios no puede morir. Porque es un ser eterno. Entonces el profeta dice, cuando después de que estuvo más allá de la cortina del tiempo, cuando tuvo su experiencia, él dijo, aquí en la tierra, pero allá los tengo todos. Quizás no me falta, pero allá los tengo todos. En esa teofanía los tengo todos, en el cabello están todos. Una teofanía, esperando por Dios nos ayude, ¿verdad? Porque qué grande que la palabra. ¿Podemos nosotros escapar de lo que Dios ha asignado para nosotros? No. Pero cuando nosotros más nos rehusamos, más va a doler. ¿Por qué? Porque vamos a irnos para allá y más nos va a costar. Eso le pasó a Jonás. Jonás si hubiese obedecido de entrada, hubiese sido bendecido de entrada, pero no, se fue allá, sufrió y lo tuvieron que tirar. De allá lo tragó el pez. Del vientre del pez, por fe se inclinó hacia el templo de Dios, porque Salomón había dicho, cualquiera que se inclinare y se dirigiera a este lugar. Se acordó de eso y él lo hizo y Dios lo oyó. Pero ¿de qué le sirvió todo eso si él fue vomitado en la plena voluntad de Dios? Pero ya todo medio comido por el ácido del estómago de la ballena. Pero si él hubiese ido de entrada, hubiese sido bendecido. Pero somos nosotros, los desleales, los incrédulos. Porque él dijo, ¿qué se van a convertir esto? ¿No? ¿Por qué? Porque eso fue lo que manifestó luego. ¿Qué manifestó luego? Cuando se convirtieron, dijo, si tú eras un Dios misericordioso. Y se enojó con Dios. Mejor me la muerte que la vida, ¿no? Y Dios le hizo salir una calabacera que le dio sombra, y luego mandó un gusano que matara, cumplió su ciclo. Y se enojó con Dios, peor se enojó. Y Dios le dijo, si tú tuviste misericordia de esa planta, ¿no habría yo de tener misericordia
de toda esa gente. Pero él hubiese sido bendecido, pero manifestó lo que había en su corazón. Ahora, Dios nos ayude a manifestar solamente lo que Dios demanda. Amén. ¿Verdad? Y que Dios demanda arrepentimiento, Amén. ¿no? Humillación. Y poder cantar de rodillas, oh. De rodillas, oh. ¿No? Porque es la única salida que tenemos. Esa es la única alternativa que tenemos. Es venir humillado delante de Dios. Reconociendo de que somos necesitados de Él. Reconociendo de que si Él no viene y viene a nuestra asistencia, perecemos. Amén. ¿Pero qué dice la palabra? La palabra dice, arrepentidos o pereceréis. ¿O son vosotros mejores que aquellos que cayó la torre de Siloé? Y la torre de Siloé había caído y había matado a mucha gente. Arrepentidos vosotros pereceréis igualmente. O sea, ¿por qué? Porque hay un castigo hacia qué? Hacia la desobediencia. Hay un castigo hacia la incredulidad. La incredulidad es pecado y la paga del pecado es muerte. Amén. Ahora, Dios nos ayuda. Yo la única muestra que quiero ser partícipe de aquel que murió por mí. Amén. ¿Verdad? Porque Él viene para darme vida. Para edificar este ser muerto que estaba, ¿verdad? En delitos y pecados. Pero ahora es necesario que yo tenga que morir a mis pensamientos para poder entrar a lo correcto. Porque Él me rescata del pecado. Él me trae a su presencia, pero vengo con muchos pensamientos todavía. Vengo con muchas clases de razonamiento. Y debo morir a mis razonamientos para poder entrar a lo que Dios me ha prometido. Sí, Señor. El profeta cuando habla sobre cuentas regresivas, ¿no? En el mensaje de cuentas regresivas, al final empieza a hablar sobre el astronauta. ¿No? Y el hermano Ángel aquí predicó cuentas regresivas. Y cómo lo trajo, como todo un maestro, ¿no? 3 cultos, ¿no? 2 cultos fueron, ¿no? De 4 horas casi, ¿no? Escuchándolo del hermano, 3 horas y media, 3 horas, 4. Y luego él también predicó, el hermano Ángel, sobre el astronauta, la edad del astronauta. Tomando lo que el profeta dice al final de cuentas regresivas. Entonces el profeta dice, bueno, en las edades pasadas, ¿no? En caballo, carreta, automóvil, avión, todo era dirigido por un timón o por un control. Pero ya en la edad del astronauta ya no hay controles. Es dirigido por otro poder. Ya no tenemos control nosotros. Y entonces él habla del cristiano, ya nosotros no tenemos control sobre nosotros mismos, es Dios el que tiene el control sobre nuestras vidas. Y ese es el asunto, de llegar ahí, porque podemos llegar. Vemos cómo el profeta, y aún el hermano Ángel como lo trajo y trajo la fecha, las edades de cada movimiento, ¿no? No, la edad de la carreta, la edad de Wesley, la edad de los pentecostales, la edad del avión, la edad de la televisión, la edad de la radio, del hablar en lengua, los dones, la visión. Pero ya en la edad del astronauta, cambia totalmente. Ya él es controlado, ya el piloto no controla a nadie, ya él es controlado con otro poder. Ahora yo quiero ser controlado por ese poder. ¿Qué es el poder de Dios, el Espíritu Santo? ¿Quiere usted ser controlado por ese poder? Debe morir a sí mismo y a sus pensamientos.
Yo debo morir a mí mismo y a mis pensamientos para ser controlado por ese poder. Y ese poder es dado por Dios. Y ese poder es Dios mismo. Sabemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, actuando en medio de Dios. Ahora todo dependerá de usted y dependerá de mí. De aquí en adelante las cosas que deben suceder. ¿Verdad? Porque leemos la Escritura, vemos el mensaje y vemos lo que va a suceder. Y vemos en el tiempo que estamos viviendo. Que estamos viviendo en el tiempo del fin. Donde los hijos de Dios son manifestados en el tiempo del fin. Donde hay una novia en el tiempo del fin que le es dicho es necesario de que profetices una vez más. Pero ¿cómo va a profetizar si no es controlada por ese poder? Tenemos que ser controlados. Y ese poder no es lo que yo quiera o lo que yo crea o que se debe manejar a mí. No. Aquí ya, usted y yo no tenemos parte. Sí, amén. Sí, Señor. Sí, amén. Sí, Señor. Debe morir. Sí, amén. Sí, Señor. Se debe arrepentir. Sí, amén. Sí, Señor. Amén. Debes arreglar esto. Sí, amén. Sí, Señor. Y se hace tan difícil. Se hace tan difícil. Porque estamos estructurados en nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque hay sectores dentro de una iglesia. Hay sectores dentro de una iglesia. Donde están los que escudriñan y conocen. Y luego está el sector de los que no escudriñan nada y no conocen nada. Uno le pregunta, ¿cuáles son los caballitos de batalla del mensaje? Malaquías 4:5, Apocalipsis 7. Y uno le pregunta, ¿cuántos son los caballitos de batalla? La escritura, caballitos de batalla del mensaje. No lo sabe. No lo sabe. No, pero yo no voy a Monte de Sion porque el hermano Juan hace todo mal. Y eso es lo que dice. No vamos a Monte de Sion porque está Javier y hace todo mal. Pero no conocen la Biblia. No conocen el mensaje. ¿Cómo pueden ser dirigidos por Dios? Después están los que conocen. Los que conocen. No, pero el último que predicó Juan, ahí es. Empiezan a remarcar puntitos que no existen. Que no existen. Porque si yo me equivoqué, o el hermano se equivocó, nos equivocamos. ¿Y eso de qué habla? De que solamente Dios es infalible. Solamente la palabra de Dios es infalible. Eso resalta a Dios solamente. Entonces eso demuestra de qué? Que nosotros fallamos, nos equivocamos. Pero aquí estamos nosotros tratando de hacer lo correcto nuevamente. ¿Por qué? Porque hay algo que empuja. Y hay algo que jala, como el barrilete. ¿Vio el barrilete cuando usted lo jala para abajo que se quiere ir? Esto es al revés. Jala para arriba, ¿entiende? Hay algo que jala. Dice, tenés que hacer lo correcto. Dios nos ayude. Hasta aquí vamos a compartir, porque si no vamos a tomar otra faceta del asunto de lo que veníamos tratando. Que Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Y Dios puede ayudarnos a todos y darnos de este poder. Yo quiero este poder. ¿Usted lo quiere? ¿Usted quiere ese poder de Dios? ¿Usted lo quiere? Y debemos rendir. Debemos rendirnos a Dios. Uno conoce las Escrituras, conoce todo, pero muchas veces la naturaleza humana es estructurada en el mensaje. No nos permite. No nos permite. Y uno debe, cuando más viejo, más debe entender cómo se debe arrepentir.
cuando más avanzados estamos, de cómo debemos ceder. Tenemos un mensaje tan tremendo que nos habla de rendir todos los derechos, ¿verdad? Y el profeta dice, realmente usted tendría todos los derechos, pero el verdadero cristiano rinde sus derechos, como la oveja. Amén. Rinde su lana. ¿Y qué hace la oveja? ¿Pastarea? No. Ella se deja sacar su derecho. Rinde su derecho. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos derecho a, porque somos pero no tenemos. Si vamos al caso, a lo natural, todos tendríamos derecho a decir algo, a discutir, pero la Biblia nos habla de que nosotros debemos rendir nuestros derechos. El mensaje nos habla que debemos rendir nuestros derechos, porque la paloma solamente posará sobre el cordero, sobre la oveja. Y si tomamos el mensaje de paloma, lobos y cordero, bueno, ya hablaría de nuestra naturaleza, la naturaleza de Cristo, ¿no? Que debemos tener la naturaleza de Cristo, no nuestra propia naturaleza, para que la paloma descienda Amén. y anide. Porque una cosa es que la paloma venga, descienda y se vaya, no, yo quiero que haga nido, que se quede la paloma, ¿no? Pero eso siempre dependerá de mí. No del mal espíritu, sino del buen genio, ¿no? Y tomar las escrituras, porque muchas veces uno no entiende. ¿Verdad? Es que la escritura dice, las palabras suaves aplacan ahí. Pero a veces nosotros reaccionamos mal. Pateamos todo, contestamos mal. Pero las palabras suaves aplacan ahí. Porque el otro reaccionó mal, yo también. Pero no es así. Ya en los caminos de Dios ya no es así. La naturaleza de Cristo fue de que Él enmudeció y no abrió su boca. Y Dios nos ayuda a ser como Él, ¿verdad? Hasta aquí quiero compartir, pueden ponerse de pie, hermano Juan, puede bajar. Dios lo bendiga, Dios nos ayude a todos. Espero que haya sido de bendición.